Bueno, pues El 43. La beta bien número 43. a 43, sí. Bueno, pues nada, eso, muchas gracias. Yo verdaderamente no debería estar aquí. Ahora lo iréis viendo un poco con la presentación. Lo único que pasa es de que tuve la suerte de conocer Ansible hace un mes y me flipé tanto que lo puse por el canal y me engancharon para dar, cuando no había charla, pues me engancharon para darla, para darla a mí. Pero no nos dicen nada luego. A ver, la idea es muy sencilla. El por qué no pongo 100 es porque ni de coña yo tengo los conocimientos de 100. O sea, yo creo que no tengo ni conocimiento ni de 72,5, ni tampoco daría tiempo, ni incluso el creador de Ansible podría dar una charla que llegara al 100. Y la idea también es compartir un poco la experiencia que yo he aprendido en el último mes con todas vosotras, y bueno, y también que si estáis usando Ansible, pues que también me valga a mí para aprender, ¿no? y al resto de gente que luego vea el vídeo o lo que sea. Aunque no salga en el vídeo, pero por hacer una estimación de conocimiento, ¿cuántas personas han usado Ansible alguna vez? ¿O algo similar? Vale, muy pocas. ¿A cuántas os suena? ¿No? Un poco de qué problema resuelve, porque a mí, aunque yo sea, aun siendo hacker cívico, soy ingeniero informático y a mí no me gusta hablar de tecnología, me gusta hablar de resolución de problemas. Pues la tecnología va tan rápida que dentro de 3 meses tendremos otra. Y bueno, es verdad que Ansible lleva ya unos años a la cima del estado del arte, pero quién sabe dentro de 2 años, 3 años que pueda aparecer, ¿no? Os he puesto dos definiciones. Una está copiada de Wikipedia y otra está copiada, que es el claim que tienen en la página de Ansible. No las he traducido porque creo que más o menos se entienden. La primera es muy descriptiva, ¿no? Que dice que Ansible es un software que automatiza todo el provisionamiento, no sé si existe esa palabra en español, pero el provisionamiento de software, ¿no? Como la gestión de las IT en una corporación, la configuración, el manejo y el deployment, ¿no? El despliegue de las aplicaciones. O sea, es como la definición clara. Y luego os he puesto por otro lado también lo que es el claim que ellos tienen en su página web, porque creo que introduce un elemento bastante interesante a la hora de elegir herramientas de este tipo para nuestro día a día, ya sea que trabajemos solos como programadores o ya sea que trabajemos en una pequeña, mediana o gran corporación, da igual. Y es el hecho de que nos permite tomar decisiones, pensar, diferenciarnos de las máquinas, viendo las cosas con estrategia, y no que nos llevamos muchas veces mucho tiempo intentando resolver un pequeño problema de una cosa muy concreta, no lo anotamos por ningún sitio o no lo dejamos bien documentado, y luego a los 6 meses tenemos que hacerlo otra vez y nos llevamos otra vez 2-3 días pegándonos cabezazos en el mismo problema, ¿no? Entonces, el tema de intentar hacer las cosas lo más automatizada posible nos permite en el futuro no perder tiempo en eso, y perder tiempo en decir que si necesitas un servidor más, un servidor menos, un balanceador de carga, necesitas tener la base de datos en otro servidor, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que yo creo que es algo interesante, al menos, que nos puede diferenciar un poco de las máquinas, ¿no? El ser capaz de tomar decisiones en base a estrategias o en base a comportamiento. Fue creado por un chico que se llama Michael DeHaan, que trabaja, o por lo menos en su momento trabajaba en Red Hat. Y bueno, es verdad que está mayormente mantenida por Red Hat. Ansible, que era una empresa que pertenecía a Red Hat, pero se hizo como una spin-off y ahora es una empresa independiente y además bastante potente. Y por supuesto la gran comunidad de Ansible que hay, que esto no es algo que yo me invente, sino que cuando termine la presentación os pondré unos enlaces de referencia, entráis en la página web y vais a ver que hay infinidad de módulos y de cosas para casi todas las plataformas cloud que existen ahora mismo en la actualidad, ¿no? Con lo cual no es como una persona que te llega y te dice, no, es que Go tiene mucha comunidad, vale, no, esto tiene mucha comunidad, ¿vale? O sea, está en un nivel de comunidad súper potente. Ahí está la página web, por si, bueno, eso lo podéis buscar en cualquier navegador que os espíe como Google. Y bueno, el funcionamiento básico, ¿no?
cosas que esto resuelve, ¿no? Porque claro, estamos hablando de provisionamiento software y demás. Es verdad de que es muy usado en la gran industria, del software, pero incluso en la pequeña industria, si vais a montar una máquina de PHP, MySQL, Apache, os puede venir perfecta, ¿vale? O sea, para levantar una máquina, tumbarla, reiniciarla, tener toda la configuración, para esto también os puede venir perfectamente, ¿no? Sobre todo para la gente que uséis WordPress, que es bastante usado, cualquier cosa de ese tipo, vale perfectamente. Está basado en ficheros de configuración YAML, ¿no? O sea, primero teníamos XML, luego JSON y ahora tenemos esto que ahorra un poco de disco, los YAML. Más o menos si sabéis lo que es, ¿no? Bueno, si no, es bastante sencillito de ver, un fichero de tipo texto con tabulaciones y demás. Entonces, toda la definición, configuración y demás está basado en ficheros YAML. También hay algunos ficheros .ini por ahí, pero la mayoría de los casos, bueno, no .ini, pero con formato .ini, pero en la mayoría de los casos toda la configuración y demás y la definición de las estructuras está basada en YAML. Luego, por otro lado, eso, realmente en esos ficheros de tipo texto ya es donde está el potencial, porque tú puedes comitear tu infraestructura tecnológica. Todos los ficheros son de tipo texto, o sea, toda la configuración es de tipo texto, con lo cual tú puedes tener un repositorio de GitHub, de Bitbucket o lo que sea, puedes tener toda la configuración de provisionamiento de tu empresa o de tu corporación o de un software específico. Se pueden hacer también los pull requests, se pueden hacer los commits, las revisiones y lo que te dé la gana. Yo creo que esa es la parte interesante. Lo mismo que estábamos comentando antes Antonio, Iraco y yo, de que existen los Tiling Window Manager, que son ese entorno de escritorio así bastante rústico, provenzal. Eso también tiene un fichero de configuración, con lo cual es bastante sencillo llevarte de un entorno y llevártelo a otro, ¿no? Pues aquí lo mismo, es decir, que tú tienes como 15, 20, 30, 50 ficheros de texto plano y te llevas la configuración de tu infraestructura IT, te la llevas de un sitio a otro rápidamente. El motor de plantillas que usa, que ahora luego veremos qué son las plantillas en Ansible, es Jinja 2, que es bastante usado también por la comunidad de Python, ¿vale? En Flask es el que se usa por defecto, en Django se usa por defecto, se puede cambiar, pero que también, bueno, pues es un sistema como tipo Handlebars o cualquier otro sistema de plantilla, con lo cual tú tienes un HTML o un modelo de correo electrónico o un fichero de configuración, lo que sea, y tú le puedes incrustar variables ahí dentro con herencia de variables y demás, ¿no? Puedes hacer un montón de cosas. La unidad básica de funcionamiento son eso que se llaman playbooks. Todos los palabrejos de Ansible no lo he traducido porque las traducciones son un poco extrañas y es mejor dejar el concepto ese en inglés. Bueno, al final lo que nosotros terminamos ejecutando es un playbook. Se puede ejecutar otra cosa, es decir, tú desde la terminal puedes ejecutar una tarea específica, ¿no? De reiníciame un servidor, pues eso también se puede ejecutar. Pero en sí lo conveniente es de que si quieres hacer un proyecto un poco más grande, de que tú tengas un playbook o más de un playbook, y en esos playbooks tú vas poniendo todas las instrucciones que quieres ejecutar. Luego también nos permite gestionar variables, variables a nivel global o a nivel local. Eso está bien para, bueno, diversas cosas que ahora veremos, pero sobre todo para los motores de plantillas y demás. Nos permite gestionar inventarios. Esto de los inventarios, luego veremos lo que es. También nos permite generar sistemas bastante modulares. O sea, YAML tiene la posibilidad que no tienen otros lenguajes de marcado de generar jerarquías. Entonces tú puedes tener cosas globales en YAML y luego cosas específicas y enchufárselas en el YAML. Entonces de esta forma tú puedes tener no estructuras 100% modulares, pero muy modulares. Luego, por otro lado, una cosa buena que tiene, que la mayoría de los procesamientos de este tipo tienen, es que te guarda el estado de ejecución por si en algún momento se rompe algo, volver a lanzarlo en el mismo sitio. Con lo cual te genera, si se rompe algún punto, retry, y tú luego ejecutas el playbook con el retry y más o menos empieza por el mismo sitio. Eso está bien si es un playbook demasiado pequeño, no, pero si es un playbook bastante grande, pues está guay. Y bueno, luego por otro lado hay un montón de aplicaciones. Si entráis en GitHub hay muchísimas aplicaciones que nos permiten
gestionar Ansible desde la consola. Bueno, hay uno que se llama Ansible-Playbook, que ese es el que te vale para ejecutar cuando tú instalas Ansible, por ejemplo, en Linux. Pero luego para Macintosh también existe para Windows, y hay interfaces gráficas que te permiten construir los playbooks, hay páginas web que te permiten construir los playbooks, con lo cual, bueno, hay un montón de cosas que se están creando para facilitarle un poco la vida a los desarrolladores a los DevOps, ¿no? A los desarrolladores de operaciones, no sé exactamente cómo es. Bueno, también decía antes que yo no tengo por qué estar aquí porque yo no soy ni un DevOps ni soy un administrador de sistemas, yo soy un programador raso, pero aun siendo un programador raso trabajo en una empresa lo suficientemente grande para hacer proyectos potentes y lo suficientemente pequeña para que todos tengamos que hacer de todo. Con lo cual al final tienes que, tipo Juan Palomo, ¿no? Tienes que ponerte tú a hacerlo. Y muchas de las cosas que están aquí nosotros ya lo hacíamos con script de bash y con un montón de mierda, y esto lo que te permite es ser un poco más, ¿sabes? O sea, no ir siempre en chándal, sino ponerte alguna vez también, aunque sea una americana, ¿no? Ahí un poco más elegante. Bueno, los elementos principales, ¿no? Lo que son las piezas, ¿no? Para que esto es para que os suene. Luego en la documentación de Ansible tenéis, vamos, para aburriros. Por un lado los playbooks, ¿no? Las unidades de ejecución. Podéis tener uno, más de uno, o de la forma que queráis. Por otro lado, los inventarios. ¿Los inventarios qué son? Inventarios son una serie de ficheros con tipología.ini. Luego veremos un ejemplo donde tú dices, vale, pues servidores web son estas 3 direcciones IP. El servidor de base de datos es esta dirección IP. El servidor de login es esta otra dirección IP. Dirección IP o un domain si lo tienes mapeado por otro lado en el host o lo que sea, ¿no? Ahí vas metiendo tú todo tu inventario, para luego vinculárselo al playbook y que tú le digas al playbook, vale, pues si estás ejecutando tal tarea, vete al inventario y cógeme todos los servidores del servidor web, o todos los inventarios de la aplicación, de la base de datos, o lo que sea, ¿no? Luego, por otro lado, tienes ficheros de configuración, es decir, tú puedes especificar en las tareas de Ansible todo lo que te dé la gana, pero normalmente hay cosas comunes que tú las puedes definir en el fichero de configuración para no tener que escribirlo, ¿no? Como que si yo no te indico el usuario, que el usuario por defecto sea root. Ya te tienes que encargar también de que o Ansible te pida la contraseña del servidor, o que tú tengas con clave pública, clave privada. O sea, si en algún momento digo alguna brutalidad, barbaridad y no lo estáis pillando, levantáis la mano, ¿eh? Que somos suficientemente pocos como para... Clave pública, clave privada, bien, ¿no? Vale, o sea, tú tienes clave pública, entonces se la copias al servidor y entonces ahí no tienes ningún problema, ¿vale? Digo, por facilitar un poco las cosas. Entonces, si tienes eso ya preparado, Ansible rula casi del tirón, ¿no? Si no lo tienes preparado o te interesa que en algún paso te pida contraseña por tema de seguridad o lo que sea, pues también se puede hacer. Luego también tiene agrupamiento de variables, globales o locales. Es decir, imaginaros que tenéis un inventario donde tenéis IPs de servidor web, IPs de base de datos, y luego tenéis variables del servidor web y variables de la base de datos, y luego variables globales. Entonces, en un fichero que se llama all, ahí metemos las variables globales, y luego en un fichero que se llama, por ejemplo, web server, metemos las variables del servidor web, y en otro fichero que se llama database server, metemos las variables del servidor de base de datos, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Luego tiene roles. ¿Esto de los roles qué es? Cuando tú tienes un montón de tareas que ejecutar, pero más o menos las puedes agrupar por tipología, temática y demás, pues las vas metiendo cada una en un rol. Por ejemplo, puedes tener un rol de configuración de paquetes básicos del sistema, ¿vale? Tú dices, voy a trabajar con una máquina Ubuntu, con una máquina Debian o lo que sea, y hay una serie de paquetería básica que quiero instalar, como puede ser el Git, el Vim, puede ser el libsSL, ¿vale? Una serie de paquetería. Entonces tú dices, voy a crear un rol que sea setup, y en ese rol de setup metes todas esas instalaciones. Luego tienes otro rol que se llame, por ejemplo, Postgre, porque sea el gestor de base de datos que use, y en ese rol de Postgre tú metes todas las tareas de Postgre, ¿no? Y así vas ordenando un poco todo este tema. Luego tiene eso, lo de las plantillas. Lo de las plantillas os avanzo que se suele usar para eso.
un correo que tienes que enviar, pues entonces tú tienes una plantilla de correo que directamente la tienes ya con las variables guardadas, y en el momento en el que Ansible llega a ese paso, pues coge ese template de Jinja 2, lo parsea con las variables que le corresponde y lo envía por correo, ¿vale? Con lo cual, y así ficheros de configuración de Apache, ficheros de configuración de Nginx, de lo que os dé la gana. Y luego una cosa súper potente que tiene son los handlers. Son esos manejadores que le indican a las tareas, por ejemplo, si haces una tarea que copia un fichero de configuración de Nginx y tú dices, cuando copie este fichero de configuración, que me reinicie el servidor de Nginx o que me reinicie el servidor de Apache. Pues entonces hay un handler que es como si fuera un hook que directamente lanza un evento, el otro lo captura y dice, oye, que me han dicho que me tengo que reiniciar, y lanzas el comando de reiniciar. Y así puedes enlazar un montón de acciones-reacciones bastante potentes. Y bueno, y por otro lado está lo de los módulos. ¿Por qué? Porque en Ansible tú lo puedes hacer todo por comandos de shell, es decir, ls, lo que sea, o, ¿vale? O cp, copiar un fichero de otro lado, pero hay una serie de módulos que nos facilitan el trabajo. Por ejemplo, si dices, quiero hacer un clon de un repositorio de Git, pues hay un módulo de Ansible de Git que lo que te hace es que tú le pasas la URL de eso, le dices la rama, le dices el commit al que te quieres suscribir y directamente te lo clona en un sitio, ¿no? Hay por ejemplo, un módulo de Nginx, pues para lo mismo. Oye, que quiero hacer un restart del Nginx, pues directamente hay un módulo que te lo facilita. Que quiero hacer un apt install, pues entonces hay un módulo de apt que directamente está preparado para que tú digas, pásame los paquetes, pásame los números de versión, o pásame el latest si quieres que sea la última versión, ¿vale? O compruébame que en el bash profile existe un fichero, que existe una línea determinada, porque yo quiero añadir que se añada al prompt del sistema una línea específica. Pues entonces hay un módulo que te dice line in file o algo así, y entonces te comprueba que esa línea está en el fichero. Si está, adelante, y si no está, la crea. Entonces tiene un montón de cositas interesantes. El listado de módulos es infinito, ¿vale? Os he dicho cosas básicas. Si os vais a despliegues en Amazon, hay módulos de despliegue en Amazon. Si estáis con EC3, ¿vale? Para guardar ASE, hay bastantes módulos de EC3. Si vais a pasarelas de pago tipo PayPal, Stripe o lo que sea, hay módulos. Es decir, hay módulos para casi todo. Y ahora os voy a enseñar más o menos. Sí. Comentado de los módulos, una cosa interesante es que si utilizamos, por ejemplo, comandos como apt-get en Debian, si utilizamos los módulos, hay un módulo a lo mejor que es el install y te va a funcionar en Debian, en una Fedora, y te va a funcionar en todo. Da igual el comando que uses. Entonces lo bueno de los módulos es que lo va a poder instalar en cualquier sistema. Eso también, o sea, que es interesante. Sí. Los módulos encapsulan, al final, de forma correcta funcionalidades que tú puedes ejecutar en consola, ¿no? Es decir, si te vas a Joom, por ejemplo, de Red Hat, pues entonces es otra cosa, ¿no? A RPC o cualquier... El engine a lo mejor en otro sistema se instala en otro directorio. Claro, no en OPT o se instala en otro sitio, lo que sea. Entonces los módulos normalmente, si están bien hechos, te pillan la distro que tienes instalada, te pillan una serie de cosas y saben por convención dónde se tienen que instalar las cosas, ¿vale? O sea que está bien. Lo podéis hacer, yo os recomiendo, antes de empezar a ver un poco el ejemplo, ¿no?, de todas estas cosas para que lo veáis en crudo, yo os recomiendo, por mi experiencia, que empecéis intentando visualizar comandos, ¿vale? Aunque sea un poco cutre, pero intentando visualizar comandos, porque normalmente hay un montón de guías en internet de cómo hacer un deploy de un LAMP o un LEMP en una máquina Ubuntu 14. Entonces directamente tú tienes los 4 o 5 comandos. Una vez que tienes claros los comandos, luego empiezas a hacer matching con los módulos. ¿Que hay módulos que resuelven parte del problema? Perfecto, lo pillo. ¿Que no hay módulos? Pues entonces tienes que pillar un comando y hacértelo tú solo, ¿no? Pero vamos, en la mayoría de los casos ya digo de que he visto alguna cosa rara, que si acaso luego la comentamos, pero en la mayoría de los casos he encontrado módulos para casi todas las cosas que quería hacer. Y si no, he hecho luego un refactoring y al final he dicho, hostia, espérate, que este comando, hostia, que me encontré la semana pasada un módulo y lo vuelvo a cargar y funciona. Bueno, el ejemplo que
no es un ejemplo completo, es decir, traigo como partes del ejemplo, luego os dejaré el enlace al GitHub donde está todo el ejemplo completo para que veáis. Aquí en el ejemplo que vamos a montar, aunque yo tampoco soy muy experto en Ruby on Rails, pero vamos a montar como una máquina en Ruby on Rails en un solo servidor, donde hay una aplicación de Ruby on Rails corriendo, RubyEnv para gestionar las versiones de Ruby, las dependencias y demás, ¿vale? Que hay muchas, ¿eh? Podía haber montado RVM o lo que fuera, pero en este caso se ha montado RubyEnv. Nginx para los estáticos, Unicorn para gestionar que el proceso esté levantado y demás. ¿Qué más? Postgre para la gestión de la base de datos. Y luego hay bastante copia de ficheros de los configs de Ruby on Rails, pasarlos de un sitio a otro, los secretos de Ruby on Rails, pasarlos de un sitio a otro, todas esas cosas, ¿vale? ¿Seguimos? ¿Hay alguien que se quiera ir? Bueno, no sé si se ve, bueno, más o menos, ¿no? Eso está cortado, ¿vale? ¿Veis donde pone web app? Ahí hay un puntito, eso está cortado porque el árbol era demasiado grande y no se iba a ver nada, ¿no? Pero para que os hagáis una idea de cómo es el árbol de directorio de un proyecto, ¿vale? En el raíz tiene un ansible.cfg, que esa es la configuración de Ansible donde cargas cosas así muy genéricas. Luego hay una carpeta que se llama group bars. Yo solamente tengo creado un all, así que no lo comiteo el ejemplo, pero o sea que lo tengo ahí preparado para saber lo que tengo que cargar. Luego tiene también un host y un host ejemplo. En el host cargo como la IP, que es o las IPs, ¿no? Que es como el inventario. Luego hay una carpeta bueno, abajo del todo está una que se llama server.yaml, que ese es el playbook, que ahora lo veremos. Y luego hay una carpeta que se llama roles, y esa carpeta roles tiene tantas carpetas como roles vayamos a usar. Por ejemplo, en la de common tiene una tarea, o sea, tiene una carpeta que se llama task, donde en ese YAML están todos los comandos que va a ejecutar ese rol. Luego tenemos otra carpeta que se llama templates, donde están todos los templates que va a ejecutar ese rol. Y luego otra de handlers, que está los manejadores de las tareas. Y lo mismo con web app, es decir, puedes tener como una carpeta de task, una tarea o más de una tarea, porque os digo, puedes tener como una tarea padre y luego tareas hijas que extiendan de la tarea padre o madre. Y luego diferentes templates o diferentes handlers. Hay veces que un rol puede tener templates o no, dependiendo de si te hacen falta, o sea, nada es obligatorio, o puedes tener handler o no, dependiendo de si te hacen falta o no. Bueno, pues esto básicamente es el fichero server.yaml, este que aparece abajo, es decir, este es el que se ejecuta. Y este luego indirectamente, por convención, llama un montón de cosas que hay por ahí en el sistema de ficheros, ¿no? Bueno, tú le pones un nombre, le dices de los hosts, es decir, que te coja del inventario qué parte del inventario es la que tú quieres usar, ¿vale? Si acaso voy a empezar por aquí, ¿vale? Este es el fichero de inventario, es súper sencillo, podría ser más complicado, es decir, si tuviéramos el sistema bien montado de tener la base de datos en un servidor y la aplicación de Ruby on Rails en otro servidor, pues entonces tendríamos, por ejemplo, brackets web y la IP, y luego debajo pondría brackets database y la IP de la base de datos, lo que sea, ¿no? ¿Perdón? Sí, te parece que vas a instalar la aplicación en Cloudflare, tú sabes, ¿no? ¿Esta? ¿Por qué sale IP? ¿No la has visto? Hace un par de días lo sacaron, el 1 de la DNS de Cloudflare. Bueno, pues entonces, nada, un inventario es eso, ¿eh? Hay muchos ejemplos de Ansible por ahí, los podéis ver, ¿no? O sea, aquí te puedes montar cosas tan bestias como, no sé, 20 aplicaciones, o sea, 20 servidores web, con un balanceador de carga, con un gestor de caché, con lo que os dé la gana, ¿vale? En este es un ejemplo, y un ejemplo funcional, que funciona, pero para que solamente lo veáis. Entonces, aquí cuando pongo yo host, ¿vale? Yo le indico, en el playbook le indico qué IPs son las que me tienes que coger. Si aquí debajo de web hubiera más de una IP, él ejecutaría todos estos roles que aparecen ahí debajo, los ejecutaría en todas esas IPs, todas las IPs del inventario.
¿vale? Luego dice become user root, become method sub, es decir, esas cosas que son típicas para tener los permisos. Es decir, aquí no hay problema de seguridad porque al final tú eres el que va a instalar las cosas en el sistema. Y luego tienes como una serie de roles. Esos roles, dependiendo de tu playbook, pueden ser uno o más de uno. En este caso nosotros los cargamos en todo y los cargamos en orden, ¿vale? Para que no haya problemas de dependencias, o sea, que uno de posterior dependa de otro y demás, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es cargar cosas comunes, ¿vale? Que va a cargar paquetería esto lo tira sobre una máquina Ubuntu, entonces va a cargar paquetería de Ubuntu y va a cargar una serie de cosas. Luego va a cargar un montón de cosas de Ruby, luego de Postgre. Postgre instalará cosas y verá si el Ruby está instalado, probablemente. Luego cargará cosas de la aplicación web, que clonará un repositorio, copiará archivos, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. Poblará la base de datos, ¿no? Hará un migrate de la base de datos y demás. Luego configurará el Nginx y por último el Unicorn. Entonces se supone de que el Unicorn no se puede ejecutar sin que esté el web app instalado, ¿vale? Porque entonces no existe aplicación que levantar y ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Guay? ¿Sí? Vale, pues nada, el inventario este es sencillo, pero los hay tela de complejo, fichero de configuración. Aquí normalmente yo lo que hago y lo que la gente suele hacer cuando no es un playbook demasiado complicado es de que para tú no tener que indicarle siempre el inventario, que se lo puedes indicar por terminal con un comando, o sea, -i indicas el inventario, es que tú por defecto le dices cuál es el inventario que vas a coger. Si tienes uno solo, pues lo cargas ahí y entonces tú cuando ejecutes pones Ansible Playbook y cargas el playbook y ya está, ¿no? Y así te desentiendes de esto. Y luego el usuario remoto, que le pones siempre root, en este caso pues, se podía haber evitado el poner ahí el become user root, ¿vale? Porque ya lo tienes cargado aquí, ¿vale? Otra cosa guay que tiene, que no sé si se va a ver en algún ejemplo, es de que tú puedes indicarle a Ansible, por defecto él ejecuta los comandos con un usuario, en este caso es root, pero tú le puedes decir con become user con el usuario que te dé la gana. Es decir, si a ti te interesa que el clon lo haga con un usuario determinado, el clon del repo de Git, pues tú le puedes decir, esto házmelo con este usuario, para luego que haya permisos o que un repositorio no tenga demasiados permisos, ¿no? No sea de un usuario con demasiados permisos. Bueno, pues nada, ficheros de configuración, en la documentación hay un montón de cosas. Si no estamos montando un playbook muy complicado, no tendría que tener muchas líneas, ¿vale? Pero si son playbooks demasiado complicados, pues sí. Agrupamiento de variables. Esto es como queramos. Es decir, si lo queremos hacer en plan guay, pues aquí tenemos que meterlo todo muy ordenadito y demás para luego ir tirando en las tareas de los roles, ir tirando correctamente de esas variables, ¿no? Pues aquí dice, oye, ¿cuál es el grupo, o sea, el grupo del usuario de Linux con el que voy a cargar yo la web app? ¿Cuál es su contraseña, ¿no? ¿Cuál es su shell de Linux? Si quieres vincularlo a un historial o no quieres vincularlo, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Luego, por otro lado, en este caso, no en ejemplo concreto, aquí puedes cargar tú lo que te dé la gana, pero en este caso nosotros decíamos, bueno, app-name, pues indicamos el nombre de la aplicación o cuál es el repo, ¿no? Entonces aquí tocamos el repo y en el otro sitio ya solamente tenemos que referirnos a la variable, no referirnos a la URL. ¿Cuál es el environment? En este caso lo ponemos como development, ¿no? Podríamos tener otro playbook que fuera de staging, producción o lo que fuera, ¿no? O test o lo que sea. ¿Vale? Aquí, ya te digo, esto está cortado, pero aquí tú cargas todas las variables que te van haciendo falta. Roles. Tengo 3 ejemplos, hay un montón más, luego si queréis los comentamos por si tenéis, oye, y esto podría hacer, ¿no? Pues lo vemos luego. Hay uno que es bastante interesante, que es el tema de crear usuario. Es decir, cuando tú creas una máquina, nosotros normalmente solemos trabajar con DigitalOcean. No porque sea ni mejor ni peor, sino bueno, tiene una buena interfaz, no es excesivamente caro, tiene una cosa que a mí me gusta mucho y es que
te permite hacer rebuilding de la propia máquina y lo hace bastante rápido. Eso está bien cuando estás haciendo cosas de este tipo, porque hasta que terminas de ajustar el Ansible, el playbook que estás creando, dices, hostia, que se ha instalado algo mal. En vez de ponerte tú a borrarlo de la máquina, le dices, mira, que me reconstruya la Ubuntu 14 o la Ubuntu 16 y cambio tal cosa y lo lanzo otra vez. Y eso lo hace en cuestión de minuto y medio, ¿vale? O sea, que no merece la pena. Entonces, muchas veces está guay. Yo sé que otros sistemas también lo hacen, pero bueno, nosotros al final terminamos usando DigitalOcean para esto. Entonces, cuando DigitalOcean te crea una máquina que tú le dices, oye, una Ubuntu 16, por ejemplo, una Ubuntu 14, te la crea con usuario root, pero tú quieres que ciertas cosas las ejecute como usuario root, pero otras no, con lo cual la primera tarea que haces es crearte tú un usuario, ¿vale? Uno o más de uno, a lo mejor quieres un usuario de base de datos, o el Postgre normalmente instala un usuario del sistema. Entonces, bueno, la primera tarea de las primeras que se hace es eso, crear un usuario, que por suerte existe un módulo de Ansible que te crea un usuario. Es muy sencillo, es decir, tú le pones como bueno, es que es muy legible, ¿no? Nombre y le dices create user for console y luego en user tienes una serie de parámetros, ¿vale? Y los parámetros es qué nombre le vas a dar, a qué grupo pertenece, qué password, qué comentario, bueno, qué shell le indica, el estado que esté presente. Eso indica de que si se ha ejecutado el playbook y ha fallado aquí, pues la próxima vez que lo ejecute va a comprobar si ya existe, no lo va a volver a crear, entonces no va a petar, ¿vale? Todos estos que ponen state, normalmente lo que hace es eso, es que comprueba cosas. Si tú le dices present, active ¿vale? Restarted, pues eso lo que hace es comprobar cosas para no cargarte la máquina. Y luego tiene otra cosa también muy guapa, que es el tema de los tags. Es decir, que aunque tú tengas un rol con un montón de tareas, o un playbook con un montón de tareas, puedes asociarle tags, un tag o más de un tag, por si tú luego dices, oye, pues solamente quiero lanzar el playbook, pero con las configuraciones. O solamente quiero ejecutar el playbook, pero para levantar los servicios. O solamente, ¿sabes? Con lo que te dé la gana. Dependiendo de cómo tú pongas los tags, luego puedes hacer unas cosas u otras. Bueno, este es otro, que es eso, instalar paquetes con apt. Y es más o menos, es verdad que algunos paquetes de apt son un poco crípticos los nombres, pero si más o menos tú sabes los paquetes que tienes que... Lo más que te puede pasar es que te pete y digas, hostia, que se me ha olvidado instalar tal paquete, ¿no? Pero, bueno, le dices el nombre, le dices apt y luego le pones eso que... Bueno, pones stay latest, porque te interesa instalar la última versión de cada paquete. Forzarlo sí, es que si hay algún problema de dependencia o incompatibilidad lo instales sí o sí. Que actualice la caché del apt pues también. Y luego te permite meter eso por curly brackets que dice item, y entonces luego debajo dice with items. Es para no tener que cargar muchas tareas similares. Te permite poner ahí como una estructura un poco tipo bucle, que le dices, oye, pues mira, con estos ítems ejecútame siempre ese comando, ¿vale? Nada, pues se instala Vim, Git Core, Curl, ¿vale? Las cosas que en este caso hacían falta. Y luego le pones otro tag que se llama setup. Pues si tú en algún momento dices, hostia, que solamente quiero ejecutar el setup, ¿no? Pues le pones el tag setup y ya está. A ver, traigo otro rol, que es ese, uno también que es bastante común, que es el clonar un repo. Pues también hay otro módulo de Git, que tú le indicas el repo, la versión, le puedes indicar la rama, ¿vale? Puedes indicar un tag del repositorio, le indicas el destino, ¿vale? Para que él sepa dónde tiene que clonarlo. Aquí pone lo de become yes y become user console, porque yo quiero que el propietario de esos ficheros sea ese usuario que yo creé previamente. Y luego digo que esto es un tag de Ruby, por si en algún momento quiero reconstruir todo Ruby, pues lo que hago es solamente ejecutar las tareas de Ruby. Bueno, templates. Este es un ejemplo de un fichero de configuración básico de Nginx, ¿vale? Entonces tú tienes como una serie de ficheros de Nginx que tú lo tienes en tu entorno de desarrollo o donde sea, o tú ya sabes que esos son los ficheros que tienes que usar. Eso te los cargas tú en el rol que tú quieras, en este caso sería el rol de Nginx, con una extensión .j2, que es punto de Jinja,
y aquí puedes, en este caso no hay variables, pero si quisieras una variable de las que tú has cargado previamente, le pones curly bracket, tipo handlebar de estas dobles, y ya te cargaría ahí el valor que tú quisieras. Con lo cual tú dices, oye, pues mira, pues que listen 80, no, en este caso no tiene sentido porque tiene que escuchar por el 80, pero que tú dices, pues el puerto lo tengo configurado en otro sitio, ¿no? Y entonces en algún momento te interesa cambiarlo, pues si lo cambias en un sitio, te lo cambian todos los templates, ¿no? Yo creo que está bastante bien. Y con esto lo que vas haciendo es que luego el template, tú en las tareas, por ejemplo, bueno, no tenemos internet, pero da igual, lo podéis ver luego. Tú lo que le dices es, hay una tarea a lo mejor que es copiarme un fichero de un origen a un destino, ¿vale? Entonces tú dices, pues el source va a ser esta plantilla y el destino va a ser /opt, /nginx o lo que sea, ¿no? Donde esté instalado el nginx. Y directamente pues te copia y te pega ese fichero allí y ya está. Bueno, casi terminando ya. Los manejadores, ¿no? Los handlers. He puesto arriba como una tarea y abajo el handler, ¿no? Hay una tarea que dice... Esto es... Bueno, si esto es para actualizar una parte del unicorn y entonces... Es para actualizar una parte del unicorn y entonces yo le digo, vale, pues cuando se ejecute este comando, ¿vale? Aquí veis que yo puedo... que no tengo que usar un módulo. El módulo no por defecto, pero hay un módulo genérico que es command. Entonces en el command yo puedo poner el comando que me dé la gana. Entonces le digo, cuando te ejecutes este comando, cuando termine el comando, y si ha terminado bien, que notifique a algo que se llama restart unicorn. Y ese restart unicorn, él por defecto, si está dentro de un rol, se va a la carpeta handler del rol y busca algo que se llame unicorn, o sea, que se llame restart unicorn. Si hay algo, lo ejecuta y si no hay nada, pues peta. ¿Vale? Entonces, como hay algo, porque hay una tarea en el handler que se llama restart unicorn, se va allí y entonces hay un módulo que se llama service, que ese módulo service lo que dice es que busque un servicio en el sistema que se llame unicorn-consul y que lo reinicie. Con lo cual, con esto tenemos una acción-reacción bastante fácil, construida en 5 o 6 líneas de código. Los módulos, lo que os comentaba antes, que todo en Ansible se puede ejecutar por comando, todo, ¿vale? Hay cosas que son más sencillas, hay cosas que son más complicadas, o hay que poner una ristra de comandos concatenados o lo que sea, pero todo se puede ejecutar con comando. Es conveniente eso, que se ejecuten las cosas con módulos, sobre todo por la compatibilidad, como decía Viraco y demás, y por ser un poco estándares, ¿no? Y que la gente pueda entender lo que realmente tú estás haciendo. Aparte que la legibilidad es bastante mejor si utilizas módulos que si lo haces a pelo. Eso, los módulos son como unas abstracciones de una ristra de comandos o de saber exactamente a qué carpetas van las cosas. Dado que Ansible nace de Red Hat y Red Hat tenía una comunidad bastante grande y supuestamente, o por lo menos yo estoy un poco a favor del tema, está bastante bien construido. Hay una comunidad ingente que está generando módulos, porque lo primero que tú haces, igual que cuando desarrollas un servicio SaaS, PaaS o IaaS o de cualquier tipo de estos de cloud computing o lo que sea, lo primero que haces es montarte una API, te montas un sistema de pago y te montas un módulo de Ansible, un módulo de otra cosa, ¿sabes? O sea, miras un poco cuáles son los conectores, ¿no? Un webhook, o sea, esas cosas, cuando tú montas algo de este tipo, siempre lo sueles hacer, ¿no? Pues entonces, todo el mundo, cuando saca una aplicación de estas de cloud computing, lo primero que hace es facilitarle la vida a los DevOps para que usen sus servicios. Y cuando vas a decir, oye, ¿qué uso? Este sistema de, no sé, lo que estábamos hablando el otro día en Slack de las DNS. ¿Cuál uso? Pues si tú usas un servicio que tiene un montón de posibilidades, pues entonces dices, coño, pues si tiene un módulo de Ansible, pues me interesa más usarlo que otro que no tiene, ¿no? Y bueno, el listado de módulos, ahora os paso el enlace, pero que hay un listado de módulos muy genérico de cosas básicas, pero luego hay otro que vamos, no sé, que yo no sabía ni que las cosas existían, ¿no? Que hay como 10.000 millones de siglas iniciales y demás, que es una locura. Para ejecutarlo tan sencillo, una vez que tenéis instalado, ¿vale? Yo he puesto aquí, creo que compartirá muchas cosas con Linux, o sea, Linux, GNU Linux, Mac por el tema de su pasado Unix, pero en Windows tendrá que ser algo parecido.
Ansible-playbook menos i el inventario, si lo tenéis ya puesto en la configuración por defecto, no hace falta ponerlo. Menos t tags, también si queréis indicar un tag o más de un tag, ¿vale? Separados por coma, le pasáis ahí los tags que os hacen falta. Y luego el fichero.yaml, que es este inicial donde estaban todas las... ¿vale? Este fichero donde estaban todas las cosas, y este es el que luego se encarga de llamarlo. La forma de ejecutarlo en consola es bastante bonita, ¿sabes? O sea, cuando lo vas montando y vas viendo que va funcionando, te quedas un poco así flipado porque dices tú, hostia, ¿cuánto tiempo he perdido yo antes de descubrir que con Ansible se pueden hacer las cosas así, ¿no? Porque vas viendo y te dices, venga, todos los paquetes instalados de tal, ¿no? De apt, venga, ahora lo siguiente, venga, pues ya tengo el usuario creado, ya tengo tal. Y tú así viendo, ¿no? Al principio lo ves, luego te puedes poner a hacer otras tareas, ¿no? Pero la primera vez te quedas un poco así como diciendo, hostia, he hecho el imbécil un montón de días de mi vida, ¿no? Y luego deciros que no es necesario ni obligatorio leerse toda la documentación de Ansible porque es muy larga y el número de opciones es brutal, pero sí es conveniente echarle una lectura antes de mirar Stack Overflow, porque la mayoría de las cosas, igual que en la wiki de Arch Linux, que me encanta, la mayoría de las cosas están resueltas. Entonces le echáis un vistazo, buscáis el módulo, y si en el módulo no viene el parámetro, es que el parámetro no existe, no va a existir en Stack Overflow, ¿vale? Es decir, los parámetros vienen muy claros y los valores que tiene que tomar cada parámetro y demás, con lo cual os vais al listado de módulos, buscáis el módulo y lo revisáis. Aquí os he puesto algunos enlaces de interés, pues eso, la web oficial, la documentación muy básica, ¿no? Para empezar, toda la documentación en un enlace, esto luego lo colgaré yo por ahí para que lo tengáis. El enlace también al listado total de módulos, la URL de ejemplo de estos snippets de código que os he ido mostrando, y luego algo que a mí me sirvió de mucho, porque yo os digo, hace un mes no tenía ni puta idea de esto de Ansible, de qué era y demás, o sea, sabía lo que era, pero nunca me había puesto a hacerlo, hasta que por eficiencia y por optimizar tiempo tuve que aprender a hacerlo, y me dediqué 2 semanas a saco a ponerme las pilas con esto. Y este tutorial, que este es el primer vídeo de, creo que de 5, está en inglés, pero es un chico que explica bastante bien las cosas, ¿vale? Que yo no sé si llegará como yo de 0 a 72,5, pero o incluso más, pero que explica bastante bien, habla muy despacio el inglés, se entiende todo muy bien, el vídeo está muy bien editado, y yo creo que si os merece la pena, os queréis poner para algún ejemplito básico, echarle un vistazo al vídeo este antes de la documentación, por lo menos para saber qué es lo que está pasando, os puede venir perfectamente. Con lo cual, nada, muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta, pues aquí estamos para resolverla. A ver, el tema, por ejemplo, de cuando tú quieres, o sea, tú generas lo que sea que quieras hacer, y ahora, ¿qué pasa? Que puede fallar, ¿no? No sé si existe algún tipo de fase de test, o que puedas hacer test, o directamente falla y ahora tienes que empezar de nuevo. No sé si entienden. Pues, que pueda fallar Ansible, o Sí, que pueda fallar el comando tú- que tú estás ejecutando. Exactamente, tú empiezas las pruebas, ¿no? De Sí. Ansible, y ahora pues te falla la generación de la banda de un usuario porque no tengas privilegio o lo Ah, que sea. sí. Te das cuenta, bueno, no sé si lo dejas ahí y te vas, o si te das cuenta, o hay alguna manera... O lo dejas ahí y te vas, y al siguiente que venga que se lo encuentre, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor, bueno, no sé, supongo que tendrá incluso sistemas de avisos para que pueda avisarte, ¿no? De alguna manera. Ahí, a ver, este playbook instala bastantes paquetes, y Ruby tarda también bastante en instalarse, y las dependencias de bundle del Ruby on Rails, de la aplicación que yo estoy instalando, tarda bastante, aunque yo le tengo puesto que no me instale la documentación y que no me instale cosas, tarda un poco, ¿no? Pero estamos hablando que tarda 40 segundos, ¿vale? En provisionar un equipo, no voy a decir funcional porque es de desarrollo, luego habría que tocar ciertas cosas, pero podría haber hecho un playbook de una aplicación en producción, ¿vale? Con un New Relic o con cualquier cosa ahí instalada y demás, ¿no? Yo lo que recomiendo para hacer esto es que antes de empezar a trabajar con Ansible, tú te hagas una lista de las cosas que tienes que instalar en el sistema. Es decir, oye, mira,
Yo he instalado, se supone de que una persona que se pone con esto ha instalado ya alguna vez, vamos a poner lo básico, ¿no? Un LAMP. Entonces, si has instalado alguna vez un LAMP, sabes que te hace falta el Apache 2, el PHP, FPMPG o FPM o como se llame ahora, el Apache con el MySQL, el PHP MySQL se instala, ¿no? El MySQL levantado, todas las cosas, ¿no? Y luego las ordenes. Y una vez que las tengas ordenadas, yo lo que hice fue empezar a ejecutar comandos en la consola de mi máquina remota, ¿vale? Y lo voy montando todo. ¿Funciona este comando? Ok. ¿Funciona este comando? ¿Todo está correcto? ¿Este fichero está donde tiene que estar y demás? Ok. Entonces, una vez que termino ese proceso, tengo un servidor listo y tengo una lista de comandos. Y ahora esa lista de comandos la paso yo a... Digo yo porque no soy una persona experimentada en esto. Esto lo coge un DevOps que esté muy experimentado y en 3 segundos te lo monta con una patada, ¿no? Pero yo que no estaba muy experimentado, es coger esa lista de tareas, las pasas a lista de comandos, que ya están testeados, que sabes que no va... Puede fallar, ¿no? Pero que se va a reducir mucho la tasa de fallo, y una vez que lo tengas todo listo, intentas pasar de esos comandos a módulos de Ansible. ¿Existe el módulo? Correcto, venga, pues entonces lo pongo yo como un módulo. Y luego las ejecuciones las puedes hacer incluso incremental. Por eso yo lo que hacía con DigitalOcean es, a lo mejor una vez al día, hacía un rebuild, reinstalaba el servidor, porque había una dependencia que no sabía resolver, y antes de llevarte un día y medio haciendo debug para ver por qué esto no está enlazado con esto otro, pues reinicias y lo cambias tú en el Ansible y ya está. Si no, Ansible lo que te permite también es que en el mismo, en línea de comando, tú pones Ansible Playbook, creo, y luego le pones "-c" o algo así, o "-s", y entrecomillado le puedes pasar instrucciones. Pero no hay un entorno de test. ¿Qué es lo que ofrece Ansible? Como software como servicio. Una cosa que se llama Ansible Tower. Creo que se llama Ansible Tower, sí. Y entonces, él lo que hace es que te da como una interfaz con avisos para que tú vayas viendo en una interfaz web qué es lo que está pasando, o para que más gente del equipo lo pueda ver, y para que luego te envíe avisos de si ha fallado algo. Eso normalmente está bien para cuando el provisionamiento lo tienes que hacer en 20 servidores y demás, ¿no? Y se puede tardar un día y medio. Entonces tú estás aquí en el beta y de buenas a primeras te avisa y dice que ha ido todo correcto, ¿no? Pero un sandbox específico como de test y que tú hagas para revertir ese cambio, puede que exista, ¿eh? Pero no lo sé. Yo por lo que he entendido de la charla, esto parece que es más bien para montar infraestructura, pero servirá también para mantenerla, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se mantiene? A ver, para mantenerla, dependiendo de lo que entendamos por mantenerla. Es decir, lo normal es de que con esto lo que tú puedes hacer es un mantenimiento de que tú tengas, dependiendo de las tareas que tú construyas en el playbook, tú puedes tener una tarea que sea de que te levante la mitad de los servidores web y te baje la otra mitad de los servidores web. Entonces pero eso lo tienes que montar tú, ¿vale? O una tarea de que que esté comprobando con un servicio externo, por ejemplo, si tú dices, tengo un módulo que está conectado a no sé, a un sistema de monitoring, ¿no? Al que sea. Y entonces dices tú, cuando me llegue un aviso, ¿no? El módulo que yo le he pasado la API key en algún sitio y demás, cuando me llegue un aviso, que lance un handler, y ese handler se encargue de levantarme otro servidor de las mismas características y que me haga un cambio o me copie este fichero porque cambia la IP o lo que sea. ¿Eso me refería? Claro, sí. Yo puedo detectar, por ejemplo, que se ha caído la base de datos por alguna razón y que automáticamente la levante. Claro. Tan fácil como tener una tarea que te vaya monitorizando eso, que puede ser con un software en el propio sistema y que tú lances un comando, ¿vale? Y que tú luego tengas un playbook con un cron y se vaya ejecutando cada cierto tiempo y entonces te va indicando. Pero vamos, hay muchos sistemas de monitoring de esto que directamente te van comprobando si la IP está arriba, o sea, si la máquina de la base de datos está arriba o lo que sea,
y que si está abajo lance un handler y ese handler lo que haga es intentar levantarla y a lo mejor dice, pues si a los 3 intentos no la levanta, pues que llame a otro handler y que levante otro servidor, lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es, el ejemplo ha sido como de levantar una infraestructura, pero también hay cosas más complejas para administrarla y para monitorizarla. O para hacer un montaje, por ejemplo, tú haces, yo siempre pienso lo mismo, yo tengo un Jenkins, ahora en el Jenkins cuando yo hago un commit, si hago un commit en master, pues va a coger ese Jenkins y va a decir voy a ejecutar un Ansible y voy a actualizar servidor. Solo hace en el caso de que falle, como el comando de Ansible te va a tirar un -1, porque cuando falla, ya sabes que has fallado y puedes coger y decir, pues levanto el Ansible anterior que sé que ha funcionado. Y te deja la base de datos igual, ya luego tú miras el problema. Entonces, pues más o menos, o sea, nosotros, por ejemplo, para actualizar servidores, pues tenemos algunas así, porque hay aplicaciones que tenemos a lo menos, se están ejecutando en 5 servidores diferentes, y lo bueno de Ansible, lo que han comentado, es que tú tienes 5 hosts, entonces haces un update y esos updates se van a ejecutar para las máquinas. Entonces, pues, levanta, actualiza esas 5 máquinas, las tira, haces lo que quieras rápidamente. Claro. Mira, para que os hagáis una idea, el otro día, yo no sé si está aquí, pero el chico que decía que lo tenía montado para reconfigurar su Macintosh, Yo no tengo para eso. No era yo, pero yo tú lo tienes, ¿no? No Hay era que yo, decir, pero lo tengo. claro, que lo puedes tener hasta para eso, ¿no? Para decir tú, oye, pues en vez de tenerlo yo en otro tipo de ficheros de configuración que existe el sistema, lo tienes tu Ansible montado para eso. O en las aulas de informática de la facultad, de la universidad o lo que sea. Tan sencillo como tener un Ansible con todas las direcciones IP de un aula y que digas tú voy a instalar un software en cada una de ellas. O sea, y es un comando. No hace falta montarte un playbook, sino directamente es un comando que coja el inventario del aula tal, ¿no? Y que diga instalar tal programa o desinstalar tal programa. Y eso tarda, vamos, si hay una buena conectividad de red y demás, es que no tarda nada. ¿Vale? Que hay que pensarlo también de que esto soluciona un problema, pero luego ese problema se puede aplicar tanto eso a gente como vosotros que trabajáis en la administración, para lo que sea, ¿sabes? O sea, para hacer una actualización de cualquier software o lo que sea. Que no es solo pensando en infraestructuras súper grandes de... Si tú dices, hostia, es que yo monto, no sé, 2 WordPress diarios. O sea, semanales. O 2 WordPress. Bueno, te lo montas ya una vez, inviertes un día o 2 días en dejar esto bien montadito con todos los módulos y plugins que tú necesitas. Y luego es ejecutar un comando y mientras tanto estás hablando con tu cliente o estás haciendo cualquier otra cosa. José, ¿tienes alguna pregunta? ¿Te ha gustado? Ya, gracias. Bueno, pues si no tenemos nada más, pues Un aplauso a beber. Pablo. A beber.